Desde ahora ya empiezo a grabar la clase y esto es lo que le voy a subir a sus compañeros. Bien, voy a empezar a hablar y ahí vamos viendo. Bien, voy a hablar, la clase cierto comportamiento mecánico de los tejidos, ya dimos por finalizada la unidad 2 que tenía que ver con lo que era principalmente física de los cuerpos, ¿cierto? Movimientos inerciales de los cuerpos. Le dedicaremos un poquito más de tiempo después en biomecánica y control motor que se vuelve a ver, así que estamos bien con ese aspecto. ¿Ya? Bueno, entender que los tejidos, el cuerpo, los tejidos funcionan muy similar a lo que funcionan el resto de los tejidos o el resto de las estructuras del universo, como no sé, el neumático de un auto, de un caucho, de un neumático, un plátano que se dobla y se estira, un elástico, ya tenemos, y nosotros desde ese punto de vista analizamos el comportamiento mecánico de los tejidos, ¿ya? Eh, ahí sí, ya. Entonces, nosotros vamos a ver acá un poquito lo que se llama fisiología de tejidos. ¿Ya? Esto tienen que comprender que lo van a ver durante toda la carrera, y esto es la parte inicial de la fisiología de los tejidos y cómo se comportan mecánicamente. Entonces, vamos a entender que el cuerpo es una estructura, es una máquina, una compleja máquina que todavía se está descubriendo, que va desde lo unicelular, desde lo más pequeñito, hasta lo más grande, ¿cierto? Formado después por órganos, sistemas, finalmente la estructura corporal, ¿ya? Es un sistema que está totalmente conectado, es un complejo sistema que está conectado, que nos permite funcionalidad y que se está reparando y regenerando constantemente. Durante todos los días se está reparando y regenerando, ¿ya? Llega un punto en el cual nosotros siempre está creciendo, 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 pero llega un punto de la vida donde este empieza a envejecer. Ya eso, yo creo que ustedes ya lo saben, están ustedes probablemente en la etapa ya de que van a empezar a envejecer, cercano a los 23, 24 años, ya ustedes empiezan a ponerse ancianos, ¿ya? Eh, bien, entonces nosotros entendemos un poco que hay conceptos mecánicos que tienen que ver con la funcionalidad del cuerpo humano, y el kinesiólogo en realidad en este último tiempo se ha movido por varios terrenos. Uno de ellos es la biomecánica, otro es la fisiología, otro es la neurología o la neuromecánica, la parte respiratoria, y ahí cada uno puede tener sobre una misma patología diferentes opiniones, ¿ya? Lo que nos mueve en esta asignatura es la parte más mecánica, por eso se llama, ¿cierto?, biomecánica. Y en los materiales tiene dos compuestos principales, un componente elástico, ¿ya? Y un componente, lo que se denomina viscoelástico. Tenemos dos tipos de materiales, ¿ya? Un componente elástico es este tipo de material, este típico material que uno puede estirar, 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 y después vuelve a su posición inicial, estirar, estirar, y si yo aplico más carga, este se deforma lo mismo, es decir, si yo aplico un poquito más de carga, se sigue deformando, yo lo suelto y vuelve, pero va a llegar un punto donde estiro, 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 estamos ahí en lo máximo, y yo si lo quiero seguir estirando, aunque mantenga mucho tiempo ahí, esto no se va a estirar más, y si lo muevo un poquito, se va a cortar, ¿ya? Esto es fundamental porque hace una diferencia entre dos conceptos, que son los conceptos de elasticidad, ¿ya? Y el concepto de viscoelasticidad, que para explicarlo un poquito antes de explicar la parte lo más teórico, es cuando yo tengo una estructura biológica, ¿cierto? Estoy haciendo tensión en esta mano, y mantengo la tensión. Después de un momento, esto va a ceder. Es como los músculos, ¿cierto? Cuando uno elonga. Si uno mantiene la presión en un músculo, después de un rato el músculo se elonga. Los músculos también tienen la capacidad de que si uno lo estira este músculo, y lo estira rápido, el músculo va a contraerse. Ya cosas que no pasa completamente con la estructura elástica. Entonces, el cuerpo o todos los componentes biológicos con vida, digámoslo así, tienen estas características que son viscoelásticas, que no son ni elásticos ni viscosos, son viscoelásticos. Una mezcla de dos palabras. Viscosidad, que es esta resistencia al flujo. Imaginemos que tenemos tierra, ¿cierto? Eso es muy arenoso, y por otro lado tenemos agua, que es muy acuoso, ¿cierto? Si queremos formar barro, le echaremos agua a la tierra y se va a formar algo viscoso,
Si le echo más agua, va a ser menos viscoso, es decir, va a ser más líquido y más agua, más líquido, más líquido. ¿Ya? En general el cuerpo es viscoelástico, tiene una estructura que es así como una gelatina, ¿cierto? Si yo pudiera ir como con un microscopio a mirar mis células, ¿ya? Entonces tenemos esta capacidad de la viscosidad, que es una resistencia al flujo, resistencia a esto, y la elasticidad, que es la capacidad de volver, ¿ya? Eso que explicaba al comienzo, de que si yo soy capaz de mantener una fuerza durante un tiempo y después de ese tiempo recién se empieza a estirar, se dice que es una proporción no lineal, ¿bien? Porque no se estira lo mismo, siempre lo mismo con respecto a la misma fuerza. Si yo aumento 10, no se deforma 10, ¿ya? Entonces no es lineal, ¿ya? Y la deformación va a depender siempre del estrés, vamos a llamar estrés entonces a la carga que tenga una estructura, o a la velocidad, con la velocidad de aplicación de la fuerza. Entonces hay estructuras que responden de manera diferente a la aplicación de la velocidad, ¿ya? Las articulaciones, el colágeno, los músculos responden de diferentes formas. Hay algunos que están hechos para soportar cargas lentas y otros que están hechos para soportar cargas rápidas, ¿ya? Entonces, vemos acá una fractura, ¿cierto? Probablemente una fractura expuesta de un tobillo, ¿sí? Donde nosotros sabemos que la compleja composición del hueso permite un grado de flexibilidad importante, pero no tanto, ¿cierto? Como acá. De hecho, para que ustedes también lo sepan, cuando uno camina, los huesos tienen una flexibilidad y hacen esto, chic, 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 y se van moviendo, 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 moviendo. ¿Bien? Una de las principales características del hueso es que tiene dos tipos de hueso, ¿cierto? El hueso compacto y el hueso esponjoso. La mezcla del hueso compacto y el hueso esponjoso, es decir, algo blando y algo más rígido, hace que esto sea un sistema complejo y súper difícil de replicar para la ciencia. Es decir, por ejemplo, las prótesis, como las prótesis de rodilla o las prótesis de una pierna, son difíciles de realizar para el mundo de la ciencia, ¿ya? Y los mayores esfuerzos están puestos en poder diseñar una articulación de un tipo específico. Luego, la forma, la flexibilidad del hueso, por decirlo así, es un poquito más complicado, y por el momento está solamente enfocado para la gente que pueda acceder a ellos, como los deportistas de gran elite o gente con mucho dinero. ¿Bien? Actualmente, o probablemente en el futuro cercano actual, si ustedes tienen, por ejemplo, artrosis de rodilla o una artrosis de cadera muy difícil, yo lo veo cercano, que pues, va a ser mucho más recomendable comprarse una prótesis y hacerse una operación, ¿ya? Lo veo de manera cercana y factible, que va a ser una solución mucho más barata y accesible para la gente que tenga artrosis. O sea, si tú tenés 45 años, 40 años, una persona joven, y estáis con mucho dolor, incapacitante en rodilla o cadera, va a ser lo mejor comprarte una prótesis que te va a durar 10 o 15 años y hacer tu vida normal sin dolor y después pensar, digamos, cómo te la vayas cambiando. Aparte, los materiales son cada vez mejores. Entonces, se dice que el cuerpo humano es no homogéneo y es anisotrópico, ¿ya? Vamos a explicar un poco qué son esos conceptos. La isotropía quiere decir que el cuerpo tiene las idénticas propiedades en cada dirección del material, ¿ya? Miremos acá un poquito el hueso. Esas fibras, esas líneas que están ahí son líneas de colágeno, ¿ya? Que van formando el hueso. Es decir, el osteoblasto va generando un hueso de acuerdo a las cargas que se van generando con la gravedad, ¿ya? Entonces yo primero, cuando uno es bebé, ¿cierto? Primero gatea, después se para, después camina de forma lateral, después de manera central, de manera frontal, después empieza a correr, después empieza a saltar, y todas esas cosas van generando una línea de carga de colágeno que va haciendo que el hueso se ponga más rígido, ¿bien? Entonces, es lógico entonces pensar que si el cuerpo se está moviendo de diferentes formas, el hueso no es totalmente homogéneo. Ya es como cuando uno se come un hueso, no un hueso, pero no es que se coma un hueso, pero cuando uno está, por ejemplo, en un asado y está comiendo un pollo, no sé, cualquier cosa, un jabalí, un guayú, y, y están comiendo y necesitan pasar al otro lado por alguna razón y lo rompen. Entonces se dan cuenta de que el hueso es más blando en una parte que en otra. ¿Ya? Eso es la anisotropía, ¿cierto? Que las líneas de fuerza, estas líneas de carga formadas por colágeno, que son producto de la gravedad, son diferentes, ¿ya? Y también es no homogéneo,
¿Qué es la homogeneidad? Es que la estructura y la composición sea uniforme. Entonces, para no equivocarnos, ¿ya? La isotropía o la anisotropía tiene relación con las propiedades mecánicas, como la dirección de las fibras tiene relación con la gravedad, por decirlo así, y la homogeneidad tiene relación con la estructura, es decir, con la cantidad de células que tiene cada organismo, o sea, la cantidad de células que tiene un hueso aquí y lo tiene acá, ¿ya? Es decir, los osteoblastos que están aquí no son los mismos que están aquí abajo, ¿bien? Porque se va regenerando en todo momento. Entonces tenemos una ley que se llama la ley de Hooke, ¿ya? Eh, que mezcla la parte mecánica con la parte más fisiológica, y hace relación la ley de Hooke a las capacidades que tienen los tendones y los músculos de poder estirarse. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de Hooke? Que existe una proporcionalidad directa entre el estiramiento sufrido por un cuerpo y la fuerza que se aplica. Bien, como acabamos de ver recién, el cuerpo humano no, aquí hay que hacerle una cruz, no, no sigue la ley de Hooke, bien, porque el cuerpo humano no es un cuerpo sólido, es un cuerpo viscoelástico, bien. Se ha tratado de explicar mucho tiempo la contractilidad humana mediante un modelo mecánico de Hooke, pero en realidad se ha descubierto que no funciona bien y se han hecho algunas adecuación a estos modelos y, y se ha hecho un poquito más pequeño y se ha ocupado el modelo de Hill, donde tenemos sarcómero en serie y sarcómero en paralelo. Lo voy a explicar más adelante. Bien, pero como conclusión de esta diapositiva es que en el fondo el cuerpo no funciona en base a la ley de Hooke, o solo en la primera parte del estiramiento funciona la ley de Hooke. Si quieren anotar eso como idea fuerza. Si yo tengo una curva de carga y yo empiezo a cargar acá, solo en la primera parte de la curva se va a cumplir la ley de Hooke. De ahí hacia adelante no se cumple y se empieza a trabajar como un elemento viscoelástico. ¿Ya? Entonces, la ley de Hooke o ley de elasticidad asume que cada estructura tiene una constante de estiramiento. Bien, yo, por ejemplo, me estiro la oreja aquí, o la piel aquí, ¿cierto? El pelo. Cada estructura tiene una constante de estiramiento. Y es más, en cada uno de nosotros, si yo, la piel de aquí, ¿cierto? De la mano, del pie, o cualquier otra parte, son diferentes, se estiran diferentes. Y si nos comparamos entre nosotros, también la forma de estirarse es diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta ley? Dice que esta K es la constante de estiramiento que va a depender de cada persona, ¿ya? S es la distancia, ¿sí? Es decir, que para una fuerza, cuando yo aplico una fuerza a un resorte o a una piel, supongamos que es la piel, ¿ya? Dependiendo de la distancia que yo pueda estirar, va a tener una directa relación con la constante. ¿Está bien? Claramente, un pelo, ¿cierto? Tiene una menor constante de estiramiento que la piel, ¿sí? Bien, esto se cumple tanto para fuerzas que son de tipo distractiva o de distracción, o tensión también se llama, como para fuerzas del índole compresivo. ¿Está bien? En términos matemáticos, cuando yo estoy elongando algo, se dice que esta fuerza es positiva, ¿ya? Y cuando estoy comprimiendo algo, se dice que esta fuerza va a ser negativa, ¿vale? Bien. Entonces, esta constante de elasticidad, que está acá y se llama acá, si yo la quiero calcular, se va a calcular como la fuerza partido por la distancia. Y esa va a ser la constante de elasticidad que vamos a tener nosotros. Si nosotros sabemos la fuerza, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la fuerza es m por g, ¿cierto? Masa por gravedad. Y lo dividimos por la distancia y nos da esta constante. ¿Bien? Entonces, bueno, pero ¿qué es K? ¿Qué es K en el fondo? ¿Qué es esta constante de elasticidad? Se define como el grado de rigidez del material, o el stiffness, es el concepto biomecánico, el stiffness o la rigidez, ¿ya? Entonces, algo que sea más rígido va a ser menos elástico, ¿cierto? Es como lógico, algo más rígido es menos elástico. Está bien, una escoba es menos elástico que, ¿qué puede ser? A ver, ¿qué cosa elástica tiene en la casa? Que un chaleco, ¿cierto? Por lo tanto,
tiene una mayor constante de rigidez en la escoba que el chaleco, ¿ya? Esto se mide en newton metro, ¿sí? Porque la fuerza está en newton y la distancia está en metro. Es característica que hice de cada resorte, pero en realidad es característica de cada estructura, de cada componente biológico, ¿ya? Entonces, como máxima, es que la longitud que se estira por cada newton de fuerza que actúa sobre él. Eso es como los componentes mecánicos. ¿Cuánto se estira esto? Dependiendo de cuánta fuerza actúe sobre esta estructura. Bien, aquí nosotros tenemos algunos ejemplos como los resortes, que es lo que más he estudiado, pero nosotros tenemos un pequeño sistema de resortes también, que se llama el sarcómero. ¿Se acuerdan de eso? Sarcómero. Bien. Bien. Entonces, la constante de elasticidad o la constante de rigidez también se conoce, o lo que nos entrega el stiffness, ¿ya? Se va a ver en un gráfico de tensión, chiquillo, tensión de formación. ¿Qué es tensión? Ese signo que está ahí, ¿ya? Versus deformación, que es ese signo que está ahí. Esa O, Holanda, y esa E que está ahí, ¿ya? Entonces, así, visualmente, ¿cuál de estos 4 estructuras creen ustedes que tiene mayor eh, constante de elasticidad? ¿O cuál de estas 3 es más rígida? Más rígida. A ver, ¿cuál será? ¿Madera, hueso, aluminio o acero? Bueno, el acero, ¿no? ¿Cómo lo definimos en términos matemáticos? En términos matemáticos, el que tenga una mayor pendiente, el que tenga más pendiente, va a ser el que tenga mayor constante de elasticidad o mayor stiffness. ¿Bien? Una consulta entonces. Supongamos que hay un camión, que esto pasó en mi casa y es real. Supongamos que hay un camión que tiene que pasar por un pequeño hoyo. Un camión grande, pero que tiene que pasar por un hoyito, así, ¿ya? Pero si el camión cae en ese hoyo, se puede quedar trabado. Tenemos, tenemos 2 opciones. Uno, colocar acero, primera opción. Segunda opción, colocar madera, ¿ya? ¿Cuál de estas ustedes se quedarían? ¿Con el acero o con la madera? A ver, ¿con cuál se quedan? ¿Madera o acero? Madera, dice la Camila. ¿Y los otros monos que están ahí? ¿Hay más monos, no? No hay más monos. Ah, sí, hay harta gente. Madera, Matías. Madera, madera. ¿Por qué? ¿Por qué madera? Si a alguien se le ocurre, podría activar su micrófono y responder. Y si le da vergüenza la masificación, puede responder por aquí. ¿Por qué madera y no acero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el acero o la madera? ¿Qué creen que va a pasar? Madera. Perfecto. Nadie. Bueno, yo voy a responder entonces. Bueno, no sé si lo están pensando así, pero probablemente, si ustedes piensan en el acero, a lo mejor cuando coloque el acero y pase el camión, el acero se va a quebrar. ¿Puede ser o no? Eso es, efectivamente. ¿Cuál es más viscoelástico? ¿La madera o el acero? La madera, ¿ya? La madera tiene mayor capacidad de deformación. Perfecto, ¿cierto? Eso se llama para nosotros ahora viscoelasticidad. Correcto, la capacidad de formarse entonces es que tiene una menor constante de elasticidad, ¿ya? Entonces yo le fui a preguntar en su momento la persona que estaba manejando el camión, si la madera que estaba ahí iba a aguantar el peso del camión, porque iba una retroexcavadora sobre el camión. Pues me dijo, claro, si para esto se ocupa madera, pues no se puede ocupar fierro, el fierro se dobla. Bueno, esa capacidad, eh, esa, esa cosa que hace que una estructura sea más rígida o que tenda más a quebrarse se llama la capacidad de ser más vidriado, ¿ya? Cuando algo es más rígido, es decir, tiene un mayor stiffness, mayor rigidez o mayor contacto de elasticidad,
si bien mantiene mayor la tensión, de mayor forma la tensión, se quiebra más rápido. Es como un vidrio. Ya un vidrio uno lo puede apretar, pero en su momento se va a quebrar, ¿ya? Y se va a quebrar rápido, no va a tener deformación. La capacidad de deformación, ¿cierto?, que tiene las propiedades viscoelácticas se llama ductilidad, es algo más dúctil, ¿bien? De ahí viene la palabra dúctil probablemente. Cuando alguien es más flexible, adecuarse a una condición, también se llama ductilidad, ¿ya? Bien. Entonces, tenemos un pequeño ejercicio acá. En esta unidad no tiene mucho ejercicio, esto es como el ejercicio, así que hay que aprendérselo. Eh, Entonces, ¿cómo lo relacionamos? ¿Se fijan? Fuerza es igual a constante por distancia. Supongamos que tenemos un resorte que se estira y ejercemos una fuerza de 10 newton, ¿ya? ¿Cuánto va a ser la constante de elasticidad? ¿Ya? Dividimos 10 partido por 0,05 y esto nos da 200 newton metros. Esa es su constante. ¿Qué quiere decir esto? Significa que para mantener estirado 0,05 metros un resorte, debemos aplicar una fuerza de 10 newton, ¿ya? Eso es lo que está diciendo esto. ¿Con qué constante? Con una constante de 200 newton metros. Así simple, no me quiero detener mucho en esto porque no es la idea de esta unidad. Pero sí hay que entenderlo. Bien. Entonces, las estructuras tienen un módulo que se llama el módulo de Young, ¿ya? O módulo de elasticidad. Ese módulo de Young, ¿ya? O elasticidad, es la pendiente. Bien, aquí se forma una pendiente, ¿se fijan? ¿Se acuerdan que les dije que al comienzo había una parte que se parecía mucho a la, a- ay, perdón, al mecanismo de Hooke, gracias, la vejez me está llegando. El mecanismo de Hooke. Entonces pasa acá en esta curva de stress strain o carga de formación. Por favor, cada vez que hable de una curva, anoten eso porque las curvas se van a aparecer mucho, pero a veces estas palabras van a ir cambiando, ¿ya? Pero esta es carga de formación o stress strain, ¿ya? Así la buscan en internet, stress strain, de un material. Y hay curvas de carga de formación para todos los materiales, ¿ya? Hay curvas de formación para, no sé, la madera, el aluminio, los huesos, los tendones. ¿Cómo se ha hecho esto entonces? Agarran un hueso, lo colocan en una máquina y lo doblan hasta que se quebre. ¿Bien? Y eso genera una curva. Y esa curva que está acá, ¿ya? Genera en su parte inicial una forma muy similar a la ley de Hooke y esta pendiente que está acá se llama el módulo de elasticidad, ¿ya? Mientras mayor sea la pendiente, mayor será el material. ¿Se acuerdan que lo vimos recién? Lo acabamos de ver, ¿ya? Entonces, un hueso de un adulto mayor va a tener mayor pendiente o menor pendiente. Pregunta al público, a ver si me pueden responder por el chat. ¿Mayor pendiente o menor pendiente? Un hueso de adulto mayor. Menor, perfecto. ¿Alguien más? Carlitos, menor. ¿Alguien más de los que están ahí? Están cocinando, están viendo tele. Están viendo Buenos Días a todos. Mayor pendiente. Bueno, ya. ¿Qué pasa acá? Vamos a tratar de dilucidar un poco este concepto. Mira, cuando algo es más flexible, cuando algo es muy, muy elástico, se dice que es más dúctil, ¿cierto? Mucho más dúctil. Es decir, tiene su módulo de elasticidad más pequeño, ¿cierto? Es decir, que va a estar acá, con una pendiente más chica. Vamos a volver para atrás. Fíjate. Mientras más flexible o dúctil, dijimos, más abajo está, ¿cierto? Más abajo. Bien. Si esto que está acá fueran personas o edades de personas, esto sería así. Esto es un niño, ¿cierto? Porque tiene mayor capacidad de formación. Esto es un joven, como ustedes.
Esto es un adulto, ¿sí? Adulto ya más grande, yo diría de los 25 hacia arriba, más, mucho más, no sé, ya de los 50, pongámosle por ahí, los nuevos 20, los 50, y esto ya son los adultos mayores, ¿se fija? Tienen una mayor constante de elasticidad, es decir, que tienen una menor ductilidad, es decir, que tienen una mayor rigidez, son más vidriados, es decir, tienen mayor facilidad de fracturarse, ¿ya? Acá están en este límite, entonces están los adultos mayores, los tatitas, los abuelitos, y en esta línea para abajo están los niños. Perfecto, muy bien. Mientras mayor sea la pendiente, entonces más rígido sea el material, no nos olvidemos de eso. Bien, el módulo de Young se puede calcular, ¿ya? Se puede calcular. El módulo de Young es la solicitación del material dividido por la deformación del material, ¿ya? ¿Cómo se calcula la solicitación? La solicitación se calcula como fuerza dividido por área, y la deformación es la variación de la longitud, o sea, longitud final menos longitud inicial, dividido por la longitud inicial. ¿Bien? Y eso nos da el módulo de Young. Voy a dar un ejemplo. Como les digo, este no es mi, no es el fuerte de esta unidad. Esto lo vamos a seguir viendo en control motor, así que, pero igual hay que saberlo. Bien. Entonces tenemos un tendón que es traccionado durante una elongación. El tendón presentaba una longitud de 140 milímetros de largo, longitud inicial, antes de elongar, y una longitud de 15 centímetros al final, ¿cierto? La fuerza que se aplicó al tendón fue de 170 newton. Si usted sabe que el radio del tendón son 0,7 centímetros, ¿cuál es la deformación longitudinal? ¿Cuál es la deformación? ¿Cuál es la solicitación de longitudinal? ¿Cuál es el módulo de Young? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo tengo la deformación, tengo aquí la diferencia de longitud y longitud inicial, y acá tengo la fuerza, ¿cierto? Tengo la fuerza aplicada, 170 newton, partido por el área, ¿vale? Y aquí yo tengo que es el radio es 0,7 centímetros. Como área es pi por r cuadrado, ¿se acuerdan de eso? Pi por r, y 0,7 centímetros el radio, yo multiplicaré pi por r, que es esto que está acá al cuadrado, ¿ya? Recordar cuando hagan este ejercicio que todo esto debe estar en metros, ¿vale? Perfecto. Bien, entonces nosotros tenemos que entender que el cuerpo humano soporta todos los tipos de fuerzas que nosotros tenemos. Cuando estamos parados, las fuerzas compresivas, las fuerzas de cizallamiento, que son estas fuerzas que son hacia adelante y hacia atrás, las fuerzas de tensión, las fuerzas rotatorias y una mezcla de fuerzas. Casi nunca tenemos una sola fuerza, ya que casi nunca tenemos una sola fuerza que está en discusión. Siempre hay muchas fuerzas. Oye, esto como una modalidad de video gratuita, esto se va a dejar de grabar ahora, así que lo voy a cerrar y entran de inmediato y empezamos a grabar la otra, ¿ya? Un descanso entonces de 3 minutos y partimos de nuevo.